Mujeres, ¿cómo están ustedes? Feliz noche. Hoy vamos a hablar de aislamiento emocional, que finalmente se traduce en aislamiento social. Miren, esto es un tema que es muy recurrente y generalmente lo confundimos en nuestro día a día con situaciones que hemos normalizado tanto que no lo vemos como aislamiento. ¿Cómo están, chicas y chicos? Bienvenidos a este live. Cuéntenme de dónde me ven. Quiero tomarme este live con calma, a pesar de que va a ser cortico. Quiero tomármelo con calma, quiero saber de dónde me están viendo, cuánto tiempo tienen por aquí en esta cuenta, viendo el contenido, compartiendo un poco y psicoeducándonos sobre este tema que, bueno, que a tantas personas les atañe de alguna forma o nos ha afectado de alguna manera. Hola Patricia, gracias por estar aquí, República Dominicana, te veo desde Argentina. Argentina, bella Ana. ¿Cuánta gente argentina tengo? Tengo muchísima gente de Argentina en esta comunidad. ¿Cómo están? Cuéntenme qué las trae por aquí, porque fíjense algo. Guatemala, hermosa. Lucy, quiero hacer un retiro en Guatemala. Tengo mucho tiempo pensándolo. Justo lo necesitaba, chileno en Estados Unidos. Buenísimo que estés aquí. Me alegra que de alguna u otra forma, pues nada, si te quedas hasta el final te vas a llevar mucha información valiosa porque sé que de alguna u otra forma, como les decía al inicio, hemos normalizado tanto ciertas situaciones dentro de nuestras relaciones amorosas que creemos que todo está ok, hasta que nos vemos ahí. Hola Alba, ¿cómo estás, mi corazón hermoso? Gracias por estar aquí. Argentina, hermosa. Yo tengo que ir a Argentina. Fui a la capital un tiempo, hace mucho tiempo, y me encantó, pero no conocí más, como que me quedé con ganas de conocer más. Hermosa, gracias por estar aquí, gracias a todos por estar aquí. Bueno, vamos a entrar en materia, porque aquí tengo anotadas las cositas que no quiero que se me olviden. Y para los que están llegando, estoy hablando de aislamiento social, que finalmente es en lo que se convierte el aislamiento emocional. Pero a ver, ¿cómo se come esto? ¿Cómo es que llegamos hasta el punto de estar aisladas? Eh, y seguramente cuando escuchamos la palabra o la frase aislamiento social creemos que no tiene nada que ver con nosotros porque conversamos con otras personas, porque de alguna u otra forma compartimos, a pesar de que ese vínculo en el que estamos no es tan sano. Y quiero que me digan si alguna o alguno de los que están aquí han sentido en algún momento, en alguna relación, si están en este momento, si ya lo vivieron. Quiero que lo compartan conmigo porque otras personas que nos vean seguramente se van a sentir identificados y hay muchas personas que no lo preguntan, ¿ok? Les da vergüenza o simplemente no quieren hablar del tema porque no se sienten cómodos así, publicándolo. Entonces, por esa razón es tan importante compartir lo que nosotras vivimos para que otras personas puedan verlo y de alguna manera sentirse apoyadas o encuentren respuestas en nuestro testimonio, ¿ok? Como les venía diciendo, una relación en la que finalmente nos sentimos aislados, ¿ok? Es cuando comenzamos a normalizar situaciones donde definitivamente pasamos de esa relación medianamente sana, y digo medianamente porque difícilmente, valga la redundancia, nosotros nos vinculamos con alguien desde esa intensidad de esa persona que nos pide a tiempo, atención, constantemente desde el inicio. Y si nosotras no ponemos límites, ¿ok? Definitivamente nosotras lo hemos normalizado desde hace mucho tiempo. Es decir, desde pequeñas, en nuestra casa, en nuestros vínculos, de una u otra forma hemos normalizado esa intensidad que confundimos con cariño o amor desde el inicio. Y fíjense algo, recuerden que esta cuenta, perdón, todo lo llevo al tema del narcisismo, pero la realidad es que el aislamiento social o emocional puede venir de cualquier persona. La única diferencia es que la persona que tiene un trastorno, en este caso narcisista o psicopático, lo exterioriza de una manera diferente, ¿ok? Porque el machista o la persona que está acostumbrada a este tipo de relaciones conflictivas lo va a exteriorizar de una forma frontal. No quiero que hables con esta persona, no me dedicas el tiempo que yo quisiera. Si me amaras, harías esto.
¿Por qué conversas con esta persona? Tu familia es tóxica, tu amiga no te conviene. Todas esas frases que se vienen gestando en esa relación y que evidentemente no se dicen al inicio, pero que poquito a poco lo van haciendo hasta que llegan a un punto donde ya estamos metidos allí y ni siquiera nos dimos cuenta que lo normalizamos de una u otra forma. En cambio, estas personas con trastornos tienden a, a ver, a procesarlo de una manera distinta, no lo dicen directamente, casi siempre es tratando de manipularte para que tú mismo o tú misma comiences a alejarte de las personas que más quieren. Y fíjense algo, este live decidí hacerlo porque dejé una cajita hace poco y varias personas me preguntaban acerca de cómo lo han vivido y de cómo de una u otra forma no se dieron cuenta hasta que ya estaban allí. Es decir, hasta que se sintieron muy solas en su casa o solos, hasta que ya no lo conversaban con sus padres o personas, saben, muy cercanitas a ellos o ellas. Y de alguna u otra forma comenzaron a decir, ok, estoy en un punto donde el estrés, la ansiedad, el insomnio que me genera esta relación, pues nada, me tiene aquí, estancada, sin poder hablar con nadie, porque ¿qué pasa, chicas y chicos que también están aquí? Que este tipo de personas logra con ese constante bombardeo de control, de manipulación y de momentos difíciles, que toda tu atención esté solamente en esa persona. ¿Y qué pasa cuando nosotras comenzamos a complacer? Dejamos de hacer. ¿Para qué? Para evitar problemas. Ese es el primer autoengaño que nos decimos. Fíjate algo, bye Yolanda, del descarte porque son tan ruines que no se van. Sí, ese es otro tema, ya vamos a ir para allá, pero definitivamente es como lo decía en mis lives anteriores que he venido hablando del bombardeo de amor, saben, de esa especie de ABC que este tipo de personas tiende a manejar para poder lograr controlar a una persona, ¿ok? Y comienzan definitivamente con el bombardeo de amor y desde allí es que quiero comenzar con ustedes para que vean cómo se va gestando y no nos damos cuenta. ¿Qué pasa? Las personas que generalmente tienden a manipularte comienzan quitándote mucho tiempo. Y quiero que cada uno de ustedes o cada uno de ustedes, si lo ha vivido, por favor me lo deje saber. Porque, ¿qué pasa cuando una persona es muy manipuladora o sumamente destructiva o tóxica? Para que podamos hablar en el mismo idioma, que yo sé que es una palabra que solemos utilizar mucho. Comienzan a pedirte mucho tiempo. Mucho, pero mucho tiempo. Comienzan a inundarte de mensajes, de llamadas 24/7, dónde estás, con quién hablas y qué pasa. Recuerden que en los primeros 3 meses de todas las relaciones hay una etapa de enamoramiento. Entonces, en esa primera etapa solemos verlo como una especie de atención extrema que si nosotras somos o estamos carentes de cariño, si venimos de heridas, tenemos heridas, perdón, si hay muchas cosas que no hemos resuelto, las vemos como algo natural y normal y por eso nos enganchamos. Pero ¿qué pasa y por qué es tan peligroso y por qué tenemos que detectarlo a tiempo? Porque luego de esta etapa, ¿ok? De ese bombardeo de amor y de esa idealización, comienza algo que es sumamente destructivo. Y es que comienzan a controlar con quién hablas. Y aquí va la primera diferencia. Una persona que es inmaduro o inmadura emocionalmente o está acostumbrado a vínculos disfuncionales, va a tender a decirte de manera frontal por qué conversas con alguien o no quiero que converses con esa persona o por qué lo ves o por qué la ves. En cambio, una persona con un trastorno va a manipularte hasta el punto en el que tú lo hagas sola o solo sin que esa persona te lo pida. Porque va a comenzar a triangular las relaciones. ¿Qué es triangular? Va a comenzar a hablar mal del otro, a ponerte en contra del otro. Y eso no solamente ocurre con las amistades, ocurre también con nuestros padres, con las personas más cercanitas a nosotros, porque ellos saben cuáles son nuestros puntos débiles, ¿ok? Y si tú no puedes comunicarte con tus familiares y no puedes comunicarte con las personas allegadas a ti, ellos saben que va a ser mucho más fácil controlarte. Ok, dice Yolanda, quería que yo estuviera en casa para él a las 5 p.m. y los viernes, sábado, domingo y los lunes estábamos juntos y yo decía, wow, pero veo no es normal.
Es que fíjate algo, tú me dices un pedacito de lo que viviste o lo que estás viviendo, me gustaría que nos aclararas eso para compartir y para poder ayudarte un poquito más, Yolanda, pero la realidad es que el primer paso de este tipo de personas es comenzar a demandarte mucho tiempo, demandarte mucho tiempo. Y cuando tú comienzas una relación y tú ves que alguien demanda tiempo de ti al extremo, es evidente que ahí no hay un vínculo sano, por más de que estés enganchado o enganchada de esa persona, ¿ok? Y es allí donde viene nuestra primera bandera roja que solemos, ¿saben? Quitarla a un ladito porque no la queremos ver porque estamos también en esa etapa del enamoramiento. Porque en esa etapa, que es la más, yo diría que la más susceptible, porque estamos allí como que comenzando a conocer a esa otra persona y estamos emocionados también, es allí donde podemos detectar más rápido y es justamente allí donde podemos tomar decisiones, ¿ok? Porque si no viene todo lo demás que ya les voy a explicar. En esa etapa, cuando alguien te demanda más tiempo del necesario, son banderas rojas que nosotros debemos comenzar a tomar en cuenta y comenzar a poner límites. ¿Y qué pasa cuando estás ante un manipulador y comienzas a poner límites? Esa persona se aleja. Por castigo, porque quiere ver cómo reaccionas, porque quiere ver cómo manejas la tensión dentro de la relación, porque ese tipo de personas suelen ser muy especiales, muy atentas. Por esa razón hablamos de bombardeo de amor, porque son muy, pero muy intensos y muy rápidos. Entonces, puede pasar que esa persona se aleje para manipularte, para ver cómo tú reaccionas, ¿ok? Y es allí donde nosotros tenemos que, además de ver qué está pasando, comenzar a buscar información y entender que desde qué punto nos estamos vinculando. Porque luego de esa etapa, si tú logras acceder a cada una de las peticiones de esa persona, de ese tiempo constante, del que quiero verte hoy, sí a esta hora, todos los días, a toda hora, y comienza a poner horarios como le pasó a Yolanda, tú comienzas a ver situaciones muy extrañas. Y nosotros tenemos algo que se llama intuición y lo sentimos, esa incomodidad de que algo no está bien, de que algo está pasando. Entonces nosotros tenemos que aprender a leer esas primeras señales y a no dejarlas a un ladito, ¿saben? A no decir, bueno, tal vez estoy exagerando, es que definitivamente le gustó tanto que quiere estar conmigo a todo momento. Eso es falso. Nadie que esté sano emocionalmente hace eso. ¿Por qué? Porque tenemos vida, tenemos hobby, tenemos amigos, tenemos formas de ser diferentes. Y les digo algo, cuando nosotros nos vinculamos de una manera sana, esa primera etapa suele sentirse muy bonita. No en tensión. Cuando ustedes comienzan a conocer a alguien y ya sienten tensión o angustia, si no contestan el teléfono o están allí sí, esa es la palabra, tensión. Ustedes tienen que aprender a decir, ya va, espérate, aquí está pasando algo raro, esto no me gusta, y no me gusta y no lo siento bien. Me voy a detener a ver qué estoy haciendo y poner límites para ver cómo reacciona esa persona. No se trata solamente de poner a prueba lo que están viviendo, sino de evitarse años de angustia ¿saben?, de sufrimiento, porque al final las personas que lo viven entienden perfectamente todo ese círculo. Les acabo de hablar del primero, que es esa primera etapa. Voy a ir respondiéndole a las personas que me vayan escribiendo para ir desarrollando el tema porque tengo mucho de qué hablar. No lo quiero hacer tan largo porque quiero que se lleven información valiosa en poco tiempo. Mire, Yolanda, vivimos juntos un año, después nos casamos, pero por expresar que era muy hiriente, me veía llorar y no le importaba, y por expresar mi sentir me provocaba celos y me decía loca y me descartó casados. Bueno, Yolanda, yo sé que en este momento no lo ves, pero fíjate cómo yo lo hice en estos días en un reel. Fíjate cómo es como, y a eso me refiero cuando hablo de ABC, cómo es como un ABC, un descarte. Es esa parte de provocar en ti que reacciones de una forma, luego hacer que explotes, luego hacerte sentir culpable y así el círculo vicioso una y otra vez. Y en ese círculo vicioso es cuando la persona comienza a dudar de lo que hace y lo que dice y a sentir mucha culpa, ¿ok? ¿Por qué? Porque estás constantemente allí con esa persona.
¿Cómo puedes vivir en paz con una persona que constantemente te está haciendo sentir culpable y te hace dudar de la realidad y triangula todas las relaciones que tienes con tal de que tú no hables con nadie, que tú no converses, que no digas lo que sientes? Porque dicho sea de paso, cuando nosotras estamos en ese tipo de situaciones no nos provoca conversarlo. Puede que nos dé vergüenza, puede que no tengamos tal vez un círculo cercano que nos pueda ayudar, puede que lo hablemos y no nos comprenda, por eso es tan importante buscar ayuda como estos espacios para poder hablarlo y poder entender un poquito lo que estamos viviendo. Pero te entiendo perfectamente lo que me estás comentando porque muchas personas lo viven de esa misma manera. Sí, exactamente lo que acabas de decir. Menos mal que lo dijiste tú. Ahora veo que es una bendición fuera que todo eso pasara así. Nosotros generalmente cuando nos pasa todo esto no lo vemos como algo, saben, es natural que nosotras luego de una ruptura veamos que, ¿por qué? Es la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué nos pasa a nosotras? Y sobre todo cuando no tenemos claro o no hemos trabajado un poquito en ese nivel de conciencia del por qué nosotras permitimos todo esto, o por qué caemos allí, o por qué toleramos y por qué buscamos respuestas en otro. Eso es muy natural cuando nosotras no hemos dado ese paso en comenzar a ver, oye, pero ¿por qué yo caigo en estos vínculos? ¿Por qué yo conecto con esta persona? ¿Por qué me gustan? ¿Por qué me atraen? Eso es lo más importante y creo que cuando uno comienza a hacerse esas preguntas y comienza a cuestionarse, es cuando comienzas a ver cambios diferentes, ¿no? Y comienzas a abrir los ojos, que es lo más importante. Ok, Rivas, llevo casi 18 años con un narcisista, tengo 3 hermosas hijas y es un infierno vivir así. Bueno, te voy a decir algo. Aquí yo pudiera decirte una respuesta que te haga sentir bien y cómoda, pero la realidad eh, es que no podemos quedarnos en una relación por nuestros hijos si queremos que esos niños sean felices en algún momento de su vida. Recuerden que todos los niños, nosotros todos, antes de los 7 años aprendemos en casa cómo vamos a ser de grandes. Esa es nuestra base emocional. Entonces, si ya tienes 18 años allí y ya reconociste, que eso es lo más importante, recuerden una cosa, víctima es la persona que no se da cuenta de con quién está. Cuando nosotras reconocemos con quién estamos y no accionamos, dejamos de ser víctimas a ser cómplices de lo que nos está pasando. Y yo sé que suena duro y suena a que me estás atacando, pero no. Te lo digo porque las palabras bonitas solo sirven para eso, para apaciguar el dolor, para acariciar el dolor y ya sabes, la arruga irla poniendo en un ladito. Cuando nosotras afrontamos la realidad, y se lo decía hoy a una mujer que viene conmigo, ya tiene 2 meses viniendo. Cuando nosotras aprendemos a llamar las cosas por su nombre, ese día despertamos. Es que yo extraño porque yo no sé la familia que éramos. ¿Cuál familia? ¿Cuál familia? Es que mira, yo tengo 18 años con él y ya sé que es narcisista y es un infierno. ¿Y qué estoy haciendo para planificar para salir de ahí? Yo no te digo que te vayas mañana porque yo sé que no es fácil, pero ¿qué estás haciendo hoy para comenzar a planificar para irte de allí? La vida es hoy, hermosa. Todos los que estamos aquí, en algún momento no vamos a estar. Y esta vida que tenemos, que Dios nos regaló, esto, el respirar, el tener salud, tenemos que agradecerlo y tenemos que accionar, porque esa respuesta mágica que todas, cuando estamos allí con esa ceguera mental y emocional, queremos que nos llegue de la nada, como que aparezca alguien y todo se haga por arte de magia, que nosotras no tengamos que mover un dedo, no existe. La valentía tiene que venir de nosotras y tiene que poder más el amor hacia nosotras antes que eso. Fíjense algo, cuando nosotras estamos en una relación destructiva, hay una decisión vital. O es la vida de esa persona o es mi vida. Porque en una relación así no se puede vivir. Es imposible vivir en una relación así. Se sobrevive. Vives anestesiada, vives con insomnio, ansiedad, con angustia, pero feliz no eres.
Entonces, ¿qué están aprendiendo tus 3 hermosas hijas? A ver una mamá mal, a ver una mamá que vive un infierno emocional. Entonces, el punto está en que te comiences a echar la culpa, en que comiences a ver qué hiciste. No, no, el punto está en que lo más importante ya lo reconociste. Que narcisista o no, estás con una persona que te destruye emocionalmente. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Buscar mentores, buscar apoyo para planificar, no afrontar a esa persona, no confrontar, porque recuerden que los narcisistas, si fuese el caso real de que estás con una persona con este trastorno, no se confrontan, porque es peor. Es importante aprender a planificar lo que vamos a hacer, y más si tenemos hijos. Recuerden que los niños son los primeros que sufren en todo ese proceso, los que más sufren son ellos, porque nosotros tendemos a creer que ellos no entienden. Nosotros fuimos niñas, niños, y nosotros entendíamos lo que pasaba en casa, con mamá y papá, aunque no lo dijéramos, aunque nos calláramos. Nosotras entendíamos y sentíamos lo que pasaba en casa. Entonces es sumamente importante planificar, sobre todo para eso, porque en el proceso y cuando ya te vayas recuperando probablemente vas a buscar más apoyo y vas a poder salir adelante, y estoy completamente segura de que va a ser así. Yo soy prueba de esto. Pero en ese proceso hay que cuidar a los más chiquitos, que al final son los que más sufren. Perdón, estuve casada con un narcisista y me tuve que divorciar. Ya tengo 8 meses separada, estoy conociendo a alguien y veo que es así, muy atento, detallista, pero no le gusta que yo suba fotos. ¿Cómo hago para verte? Euk. Euk, ¿es un hombre o una mujer? Bueno, estuve casada, mujer. Hermosa, fíjate algo, tú me acabas de dar, así me pusiste en bandeja de plata algo que yo siempre lo digo y no sé si lo han escuchado millones de veces, pero es tan importante. El hecho de que tú salgas de una relación destructiva o con un narcisista, ya tuviste el primer paso, ya tú estás fuera de ese vínculo, pero ¿qué pasa? Tu mente sigue siendo la misma. ¿Y qué ocurre? Podemos conectar fácilmente con una persona exactamente igual. ¿Ven por qué es tan importante trabajar en los patrones que tenemos? ¿Ven por qué es tan importante reconocer por qué conectamos con esa persona? Fíjate algo, tú me estás diciendo, estoy conociendo a alguien y veo que es muy atento, detallista, pero no le gusta que suba fotos en redes. ¿Por qué a alguien no le va a gustar que subamos fotos en redes? Primera red flag. Entonces, es aquí en el punto donde tú dices, pasé, o sea, me divorcié, ya viví lo que significa estar con una persona así. Ahora, ¿qué quiero yo? Sanar. Sanar, mujeres y hombres. Si nosotros no sanamos emocionalmente, no trabajamos, no viendo un videito en Instagram un ratico, o leyendo algo y yo sé, no, ya yo sé qué significa esto no me vuelve a pasar. Eso es mentira. Nosotros tenemos que reconocer dentro de nosotros y que nos repetimos en nuestra cabeza todos los días que conectamos con este tipo de personas y permitimos, fíjate algo, ya tú estás viendo claramente lo que está pasando allí y lo que puede pasar. Una persona que apenas estás conociendo y es detallista y ya te diga que le molesta que suba fotos en redes sociales, es claramente una bandera rojísima que tienes que prestarle atención. Y tienes que poner límites desde ya. Muy difícilmente alguien sano emocionalmente, narcisista o no, dice ese tipo de cosas. Es una red flag y hay que aprender a poner stop, así nos guste la persona, así nosotros querramos seguir, porque nosotras tenemos cuando nos hemos sanado tenemos esa especie de pensamiento de que podemos cambiar a la persona o que tal vez estamos exagerando. ¿Y saben por qué pasa esto también? Porque cuando nosotras somos buenas personas, que ese bueno va a depender de cómo nos enseñaron desde casa a ser buenas. Recuerden que ese bueno generalmente viene del que si eres buena, tienes que tolerar, tienes que aprender. Las personas no son perfectas, los hombres no son perfectos. Si quieres a alguien perfecto, eso no existe, pero que es perfecto. ¿Me explico? Y con esas frases
crecimos escuchándolas una y otra vez y con esas frases las agarramos, así yo las pongo como nubecitas. Imagínate que son muchas nubes y todas esas nubes son las frases que nos dijeron desde pequeñitas. Entonces cuando nosotras nos estamos vinculando, ¿qué es lo que hacemos? Ay no, esta frase me conviene aquí, esta frase va aquí. Es que los hombres no son perfectos y me la agarro y me la quedo porque me conviene para poder seguir vinculándome con esa persona. Y me autoengaño, porque ya yo estoy sintiendo y estoy viendo que esa persona no está actuando de una buena forma, no está actuando de una buena manera y yo, que no quiero más eso en mi vida y ya no quiero echarle la culpa a todo el mundo de lo que me pasa porque yo soy la creadora de mi vida, yo digo, stop, yo no voy a repetir esto. Yo voy a trabajar en mí porque por alguna razón conecto. Fíjense que nosotras tenemos la mala costumbre de decir, es que yo atraigo cierto tipo de... es que yo atraigo celosos, es que yo atraigo locos. Eso yo lo he escuchado muchísimo. No es que atraes, conectas porque hay algo en ti que no has trabajado. Y por esa razón conectas con esa persona. No hay otra forma. Para que haya una pelea tiene que haber dos. Para que haya un vínculo real tiene que haber dos. Para que haya un manipulador tiene que haber una persona que está allí permitiendo una y otra vez. ¿Me explico? Eso nos pasa a todos. Y ojo, esto que yo les digo a ustedes acá, se los dice una persona que lo vivió y que muchas veces se sentó a preguntarse por qué la vida me ponía este tipo de personas. No era la vida, era yo que estaba agarrándolos, escogiéndolo, porque nosotras escogemos. Cuando nosotras le decimos sí a alguien, estamos escogiendo. Cuando una persona te dice a ti en la primera semana que no puede subir fotos porque le molesta y tú lo permites, estás escogiendo ese vínculo. Entonces es importante que nos responsabilicemos de lo que nosotras hacemos y nosotros, porque les pasa a muchos hombres también, con este tema de que las mujeres podemos, ya saben, tenemos permiso de ser más, hacer más berrinche, entonces permite un poquito más y permite un poquito más hasta que llega un punto donde salir con un amigo es malo, salir con una amiga es malo. Eso es algo que está muy normalizado y eso no es nada normal. Todas las personas sanas tienen vínculos sanos en todas las áreas de su vida. En el trabajo, con amistades, la forma en que te relacionas. Y otro punto importante del que ya quiero hablar también, yo les hablé de 4 tácticas de manipulación. Número 1 es del tema de querer el tiempo para ellos y absorberte desde el día que te conocen. Esa es la primera bandera roja que hay que prestarle mucha atención. Todas las personas sanas saben distribuir su tiempo en diferentes áreas de su vida. ¿Ok? Número 2 viene la culpa y comienza este tema de las redes sociales, comienza el tema de las fotos y lo tengo aquí en una de mis chicas que está viniendo conmigo ahorita. Ella, y se los comento para que vean cómo es una ABC, la forma en que estas personas actúan. Este hombre comenzó a cuestionarle con quién hablaba por redes sociales, por qué le daba like a cierta persona, o por qué fulano de tal la seguía, o por qué mi amigo te sigue, o ya saben, toda esa triangulación del por qué. Y sobre todo, ese tipo de cuestionamientos, ellos saben por qué lo están haciendo, porque comienzan a gestar esa desconfianza y comienzan a crear en ti una culpa tan absurda, pero tan absurda que te hacen sentir culpable de seguir o dejar de seguir a alguien. ¿Cómo 2 personas sanas que tienen un trabajo, que tienen estabilidad, que tienen vida, que tienen muchísimas cosas más importantes que hacer, tienen tiempo para ponerse a discutir sobre una red social? ¿Cómo un hombre sano, porque quiero ser un poquito irónica con el tema para ver si lo podemos ver más claramente, cómo una persona sana puede discutir contigo si le das like o no a determinada foto o sigues a alguien o no? Una cosa es que yo te pregunte cuando te parece raro algo, vamos a suponer que hasta cierto punto puedas hacerlo porque es tu pareja, tú puedes conversar con tu pareja lo que tú quieras. Ahora, de allí a que te prohíba indirecta o directamente con quién hablas, a quién sigues y qué fotos subes, eso es, en definitiva, una persona totalmente manipuladora. Y así comienza una de las tantas tácticas de aislamiento social. Inicialmente es aislamiento emocional porque en todo momento está invadiéndote emocionalmente.
Pero el resultado es el aislamiento social. Porque si tú cierras tus redes sociales, si tú no conversas con nadie, si tú no le das like a nadie, si tú no dejas ningún comentario, porque tú estás encerrada, tú estás con un dictador que le tienes que pedir permiso para. Eso no es una relación. Dejemos de normalizar algo que es cero normal. Y vuelvo y retomo lo que les venía diciendo con esta chica que tengo ahorita. Él comenzó con este tema de las redes sociales y llegó a un punto donde le dijo, quiero que elimine las redes sociales, yo también lo voy a hacer. Y fíjense cómo dos personas conectan desde las inseguridades. Esta persona desde el control, ella desde su inseguridad. Y cómo lo normalizamos, porque sentimos, fíjense que él desde su manipulación logró su objetivo, que ella lograra dejar de tener redes sociales, ¿ya? Ella, de alguna u otra forma, desde su inseguridad creyó que de esa manera también de alguna u otra forma sentía que no lo perdía. Fíjense cómo hay miedo al abandono, manipulación, cómo conectan estas dos personas. Entonces, cuando ya comienzas a evaluar, cuando ya estás metida allí en ese hoyo, cuando ya sientes que no puedes más, cuando te explota en ansiedad, en insomnio, cuando sientes que ya no puedes más, porque sientes que lloras en cada rincón a donde vas, es allí cuando las personas comienzan a buscar ayuda. No cuando comienzan a ver que está mal. Somos seres inteligentes y nosotros nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Solamente que vamos para allá, con toda. Y eso le está pasando a ella. Y saben que una de las cosas más bonitas es cuando nosotros comenzamos a reconocer, yo lo permití, porque yo también tenía miedo de perderlo. Y desde ese miedo y esa ambivalencia en esa relación se comienzan a permitir cosas porque nosotras también tenemos mucho, mucho que trabajar. Esa es la realidad. Es imposible que nosotras permitamos sin que nosotras también de una u otra forma estemos buscando algo. Inconscientemente la mayoría de las veces, ¿ok? Evelina, 4 años saliendo con un narcisista. La semana pasada descubrí que tenía una doble vida. Siempre me hizo sentir culpable por todo. Me perdí a mí misma en la relación. Hoy no sé quién soy. Sé quién soy o quién dejé de ser. Mira, Evelina, tú me vas a hacer llorar. Mira, yo con este tema siento que me duele tanto. Me duele, pero me duele, no tienen ni idea de cuánto me duele. Porque como lo viví, entiendo lo que estás viviendo. Y de verdad, de corazón, te mando un abrazo, un beso. Y quiero que sepas que esto que estás pasando es lo más fuerte, pero que de aquí en adelante viene lo mejor. Y sé lo que es perderse en una relación. Perderse es no reconocer quién eres. Yo viví 3 años ese infierno. El primer año de una idealización loca y los 2 últimos años en una depresión impresionante. Y yo te leo a ti y sé lo que se siente eso. Sé lo que es estar allí perdida. Sé lo que es mirarte al espejo y no saber quién eres, para dónde vas, en qué te convertiste. Es importante, Evelina, que busques ayuda. Estoy aquí cuando quieras venir, ¿ok? Porque en ese proceso de autoconocimiento, de volver a sentir, a saber quién eres, vas a comenzar a ver mucho de ti que antes de esa relación no lo veías. Y vas a procesar ese dolor de una forma muy, pero muy diferente. Y vas a ver que esta experiencia, que muchas veces nosotros la vemos como algo, la vemos como que perdimos el tiempo. Luego que pasa todo esto, nos damos cuenta que dentro de todo eso nos estamos transformando. Sin querer, porque nadie elige vivir este tipo de relaciones de una forma consciente. Nadie conscientemente dice, yo quiero sufrir aquí. Nadie. Son nuestros patrones inconscientes los que nos hacen conectar y permanecer allí mucho tiempo hasta que simplemente un día pasa lo que te pasó allí a ti, ¿ok? O decidimos salir de allí porque vemos que ya no podemos más. Y lamentablemente eso le ocurre a muchas personas. Tener que llegar hasta el fondo para poder decir, tengo que buscar ayuda o hacer algo.
Eso es lo que más lamento y que siento que pasa ahorita muchísimo. Es esperar llegar hasta que ya no podemos más para poder decir, necesito buscar ayuda, necesito hablar con alguien, ¿ok? Hablar con alguien que las pueda ayudar de verdad. Ok, Yolanda, en realidad no era feliz, no confías en que te pueda decir lo que sientes, te atacan, te dicen exagerada, mentirosa, si le dices coqueta a otras, eres una enferma. Mira, recuerda algo, Yolanda, y todos los que me están escuchando. Todas las personas celosos, manipuladores, narcisistas, psicópatas, todos esos perfiles siempre van a decir lo que ellos son. Esa opinión es literal una confesión de lo que ellos son. Siempre. Si lo vivieron, analícenlo. Y si lo están viviendo, deténganse un poquito y analicen lo que dicen. Absolutamente todo lo que sale de la boca de este tipo de personas es una confesión de lo que ellos son y de lo que hacen. Simple. Así de simple. ¿Cómo puedo sanar? Venir a terapia. Así se sana. Buscando apoyo, buscando un mentor que ya lo vivió y que tiene las herramientas psicológicas para poder ayudarte. Así se sana. ¿Por qué? Porque si nosotras solitas pudiéramos reconocerlos, no estuviéramos aquí. Es importante buscar un mentor. Así como cuando tú estabas chiquita y tu mamá te enseñó a caminar, así. Así como alguien se sentó contigo y te enseñó a leer, así. Es importante buscar un mentor, alguien que te ayude a reconocer por qué tú estás allí, por qué caíste allí y cómo no quieres volver a estar allí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ver en mí, trabajar en mí para no volver a estar allí? Esa es la manera en que podemos sanar. No hay otra forma. ¿Cómo se sana el maltrato? Exactamente así, buscando ayuda. Yo tengo esto, yo quiero sanar esto. Me pasa que en las relaciones siempre conecto con este tipo de personas. ¿A quién puedo buscar para poder sanar y poder reprogramar? Porque ese es el trabajo. Reprogramar mentalmente todas esas creencias que yo tengo y que traigo aquí en mi mente y que no las entiendo, que no las veo yo solita, que aparentemente sé lo que me pasa, pero si los resultados que yo tengo en mi vida no son los que yo quiero, evidentemente no he sanado, ¿ok? Y es ese el punto al que quiero llegar. Buscar un mentor para que lo puedas hacer. Tengo un programa que se llama Reconócete. 4 semanas intensivas trabajando en ti, en reconocer esos patrones y por qué conectas con ese tipo de personas. Y no nos quedamos allí reconociendo solamente, sino que vamos a el punto en que comenzamos a reprogramar tu mente. Miren, les voy a decir algo. Cuando yo escuchaba hace muchos años de reprogramar la mente, yo no entendía. Yo decía, esto me suena a algo imposible. Y es más simple de lo que pensamos. Es muchísimo más simple de lo que pensamos. Con la ayuda y la guía que yo creé con Reconócete, se puede lograr en muy poco tiempo. No necesitas años de terapia para poder sanar. Necesitas ir al punto, reconocerlo, entenderlo y accionar para cambiar. Tú no aprendes a nadar leyendo un libro de natación. Tú aprendes a nadar metiéndote en el agua. Así, accionando. Esto es lo que hago, esto es lo que repito. ¿Cómo lo cambio? Yo te guío para que eso ocurra. No hay otra forma de cambiarlo. No hay otra forma de cambiarlo. Y si alguien aquí ha cambiado solamente leyendo libros de autoayuda o escuchando podcasts, que me lo cuente. Porque la realidad es que para todo necesitamos una guía y un mentor. Tengo 23 años con mi esposo y últimamente se volvió tóxico. Me manipula, se enoja y me deja de hablar y después me echa la culpa. Se molesta que vaya al gym y cuando voy quiere fotos de cómo voy vestida. 23 años. Últimamente se volvió tóxico. No creo que esta persona se haya vuelto tóxico luego de 23 años. Tal vez, que eso también me pasa mucho cuando comenzamos a evaluar y comenzamos a indagar un poquito más en lo que está viviendo, dependiendo de lo que la mujer que venga conmigo esté atravesando, comenzamos a darnos cuenta que han normalizado tanto ciertas situaciones que sienten que es algo nuevo, sienten que está pasando algo diferente. Y cuando comenzamos a indagar,
en el pasado, en cómo ha sido el vínculo, cómo se han tratado durante años, comenzamos a ver que ese tipo de situaciones siempre habían ocurrido, solamente que de una forma distinta. Tal vez ahorita te dice lo del gimnasio y antes no te lo decía, pero estoy segura que de alguna u otra forma ya lo venía exteriorizando. Pero, vuelvo y te repito, son muchos años normalizando el abuso de diferentes maneras. ¿Qué es lo que pasa en uno cuando uno mismo se aísla de las personas? Bueno, Mar, fíjate algo, nosotros somos seres interpersonales. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos del vínculo con otras personas. Nosotros necesitamos el abrazo de alguien. Necesitamos hablar con otras personas. Y lo que comienza a ocurrir es que comienzas a enfermarte, comienzas a apagarte. Nosotros no somos seres de soledad. Una cosa es que tú elijas estar sola para conectar contigo, para sanar, para crear esa vida que necesitas tener para luego finalmente conectarte con alguien desde esa felicidad. Porque la realidad es que la relación es un puntico y nosotros somos un montón de situaciones. Nosotros, como les decía al inicio, somos hobbies, somos amistades, somos trabajo, somos proyectos de vida, que eso es otra cosa. Hay mucha gente que no está deprimida, hay gente que no tiene propósito y por esa razón se levanta todos los días en automático y llega la noche o llega el fin de semana cuando llega generalmente el domingo, que es cuando nos sentamos como que, ok, no tengo nada que hacer y nos sentimos vacíos, es porque hay falta de propósito. Entonces, no es bueno. No es bueno hacerlo, no es bueno estar aisladas constantemente. Evidentemente todos tenemos forma de ser. Yo soy una persona que me gusta estar sola la mayor parte del tiempo, pero lo disfruto y cuando puedo comparto con mi familia, y cuando puedo comparto con mi esposo y como que trato de tener ese equilibrio del que yo les estoy hablando. Pero emocionalmente no es sano estar siempre solos o aislados del mundo, ¿ok? Emocionalmente en algún momento lo vas a exteriorizar de alguna u otra manera. Por esa razón no es sano. Ok, yo casada con un hombre mayor, 20 años, padres de mellizos, 22, manipulador económico terrible, los últimos 5 años, controlador, no violencia física, pero sí verbal. Uno de los casos muy frecuentes, de hecho, las personas que tienen trastorno de personalidad narcisista o psicopático no suelen ser personas que agreden físicamente. Puede ocurrir, sí, pero es más un tema de abuso psicológico y manipulación. Sonia, le dije para hacer pagos, pero no quiere irse de la casa, ok. Creo que venía de otro mensaje que ya no vi. Sonia, ya de novios estaban ellos. Sonia, discúlpame, no te entiendo porque son muchos mensajitos y ya me perdí dónde estaba uno del otro. En canal donde empezar a accionar para la guía. Sonia, repetí el canal donde empezar a accionar para la guía. Ok, Sonia, un mensajito porque creo que los distribuiste de una forma que no comprendo muy bien. Bueno, fíjense algo, vamos a seguir con esto para que no nos perdamos porque me enfoqué en responderles, pero está bien que me digan porque de alguna u otra forma eso me lleva a hablarles del aislamiento. Fíjense algo, una de las razones, uno de los pasos más comunes de este tipo de personas, aparte de este tema de querer acaparar tu tiempo, el tema de las redes sociales, que es como un control progresivo, ¿ok? Y el tema de victimizarse. Ese es otro punto sumamente importante porque no puede haber manipulación sin victimización. Yo tengo que victimizarme constantemente para que tú sientas culpa de lo que haces, ¿ok? Porque vas a ir con esa amiga a salir, si podemos estar juntos, prefieres a tus amigos que a mí. Esas son las frases más comunes de los manipuladores, ¿ok? Para que puedas siempre estar disponible 24/7 para este tipo de personas. Entonces, si ya sabemos que comienzan con el tiempo, ya sabemos que nos manipulan a través de cuando nos comienzan a prohibir, como las redes sociales, que es lo más común ahorita, cuando nos comienzan a hablar mal de nuestros amigos y familiares, que sería la tercera, y finalmente cuando te manipulan a través de esa culpa del no estar siempre disponible. Esos son los 4 puntos más importantes y creo
creo que están tan normalizados que una vez los mencionamos de esta manera parece que estamos exagerando, pero si se dan cuenta, es como un escaloncito uno tras otro para que llegue finalmente a estar aislada. ¿Qué es aislada? No conversas con amistades, no vas a un psicólogo porque esa es otra cosa, yo lo publiqué hoy. ¿Cuáles son las frases más comunes de este tipo de personas para manipularte y alejarte? La terapia es una estupidez. Tu amiga es una persona que no es buena para ti. Tu mamá o tu papá es tóxico. Tu familia no me entienden. Creo que les caigo mal. Siempre es ese círculo vicioso en el que te tratan de envolver. Y si tú estás acostumbrada a vincularte de esa manera, lo vas a ver natural, lo vas a ver normal. Esa es la realidad. Por esa razón nos vinculamos con este tipo de personas y no nos damos cuenta. Y cuando venimos a ver, ya estamos allí metidas totalmente y no sabemos cómo salir o cómo buscar ayuda, o nos da pena o nos da miedo, cuando ya estamos en un punto que saben que ya tenemos hijos, económicamente, eso es una parte fundamental. Yo les estoy hablando de una parte emocional, pero luego de eso viene la parte económica, que también les hablaba la semana pasada o antepasada, creo que es la pasada, sobre este tema económico, ¿ok? Que es el sentir que esa persona te manipula hasta el punto de que o maneja tu dinero o simplemente buscó la forma de que no trabajes, y cuando ya estás en ese nivel, ya está todo bajo sus pies. Si ya no hablas con amigos, no tienes amistades, no hablas con tus familiares y además de eso no trabajas, ya. El aislamiento social completo. Y desde ese punto es muy difícil comprender, porque nosotros lo vemos, pero comprender realmente lo que estamos viviendo. Lucy, ¿qué pasa si, por ejemplo, tu amiga se molesta porque le hablas a alguien más? Bueno, Lucy, hay que cambiar de amiga. No puede ser. A ver, se puede interpretar de muchas formas, ¿ok? Puede ser que sea inmadurez emocional, depende del vínculo que tengas, pero definitivamente una relación sana, venga de donde venga, nunca te va a prohibir hablar con nadie. Nunca. Ni prohibir, ni cuestionar. Una cosa es que lo converses, otra cosa es que te prohíba o le moleste, porque fíjense algo. ¿Cómo se manipula? Me alejo, busco la forma de que tú sientas que yo no estoy, porque de esa forma sientes que si no haces lo que yo quiero, estás fallando. Eso es una forma de manipular. Entonces definitivamente habría que evaluar si conviene estar en ese vínculo, si te sientes bien estando en ese vínculo, eh, porque al fin y al cabo somos libres de poder hacer lo que querramos, siempre y cuando no le hagamos daño a nadie, evidentemente. Entonces, fíjense algo, voy a pasar a responder algunas preguntitas que me dejaron acá, que me parece importante porque son parte de este tipo de temas que, como les decía anteriormente, lo vivimos, lo normalizamos, luego que salimos somos muy, pero muy vulnerables a volver a caer si no lo sanamos. A ver, Yare me decía, sí, me quedé por mucho tiempo sin redes sociales. Siempre lo vi como algo natural porque él que me decía que era para proteger nuestra relación. Fíjense de lo que les estaba hablando hace ratico. Cómo el manipulador busca la forma de darle coherencia al aislamiento, diciendo este tipo de afirmaciones. ¿Ya? Cómo yo protejo mi relación no estando en redes sociales, en vez de llegar a acuerdos, ¿no? Que sería lo más sano, llegar a un acuerdo de lo que nos gusta o no nos gusta a ambos. A Lenny, yo se lo había respondido aquí, ¿por qué hay psicólogos que están diciendo que está correcto que te revisen el teléfono cuando por años se dijo que era una falta de respeto? No es correcto ni está bien que alguien te revise el teléfono. Puede ser un acuerdo entre parejas, pero no es lo correcto. Tu privacidad es tu teléfono, tus redes sociales y tu correo electrónico o lo que tú tengas. ¿Ok? Si tú para confiar en tu pareja necesitas revisarle el teléfono, eso no es una relación basada en el amor, es una relación basada en desconfianza.
Y si nosotras tenemos como excusa esto para poder vincularnos, hay mucho que trabajar. Es mejor sanar, afrontar la realidad y vivir en paz con esa relación a quedarse allí autoengañándose con que esto es algo normal. No es normal, ni es sano, en lo absoluto. Así lo hayamos normalizado. No es normal ni sano. Principalmente para la persona que lo hacen, ¿saben? Más que para el que lo recibe, porque el que lo recibe definitivamente no sabe poner límites y el que lo hace no vive en paz. No vive en paz, vive en esa angustia constante de que va a pasar siempre algo. Entonces habría que evaluar desde qué punto yo estoy haciendo esto, si es el caso de alguna de ustedes o alguno de ustedes que lo hace. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es el objetivo? Es decir, que si yo no reviso el teléfono, esta relación no funciona. Si yo no reviso el teléfono, esta persona me puede engañar. Cuando nosotros aquí sabemos perfectamente que la persona que lo quiere hacer lo va a hacer, con o sin teléfono, revisándolo o no. Entonces, esa es una de las cosas que hemos normalizado muchísimo, sin darnos cuenta. Ese tipo de toxicidad que parece tonta, que parece ingenua, pero es cero ingenua. Cero ingenua. ¿Ok? Déjanos el live grabado, porfa. Claro que sí, Natalie. El live queda grabado. Espero que lo vean y siempre lo dejo por eso, porque sé que muchas veces tenemos que irnos a hacer otra cosa y siempre se los dejo. ¿Ok? A ver, ya casi terminamos. Si tienen otra pregunta, por favor, aprovechen. Estoy aquí revisando los mensajes que me dejaron para poder contestarles. ¿Ok? Miren, este mensaje es: cada vez que estábamos juntos, lo primero que hacía era revisar mi teléfono, emails, apps, textos, todo lo revisaba. Y si veía algo, tomaba capture y se lo mandaba a él mismo. Imagínense eso. Imagínense eso. Pero ¿qué pasa? Ok, está bien, la persona lo hacía, pero ¿por qué nosotros permitimos eso? Esa es la pregunta poderosa. Miren, fíjense algo, cada situación que les ocurre en la vida, siempre, siempre la pregunta va a ser, ¿por qué lo permití? ¿Por qué yo acepto esto? Porque al final, todo lo que nosotros tenemos allá afuera es lo que nosotros aceptamos. Esa es la realidad. Si nosotras, sin importar en el lugar en el que estés ahora, si estuviste en una relación destructiva, si estás o saliste, es el mismo resultado, es la misma evaluación. ¿Por qué lo acepté? ¿Por qué lo acepté? ¿Por qué lo acepto? Porque al final eso es lo que te va a hacer cambiar y no repetir. ¿Cuál es la diferencia entre un psicópata y un narcisista? Ok, el narcisista se hace, es decir, crece. Hay un vínculo desde la infancia que hace que esta persona se sienta de esta manera, bien sea grandiosidad, sea un narcisista encubierto, depende, porque ya saben que hay varios espectros y hay varios niveles. Y el psicópata está comprobado que nace, ¿ok? De hecho, se han hecho muchísimos estudios donde se ha comprobado que el cerebro de un psicópata es diferente al de nosotros, que somos normales, si pudiéramos llamarlo de esa forma. Entonces se ha comprobado que viene de nacimiento, es genético, ocurre algo diferente en el cerebro de un psicópata. El narcisista generalmente se hace, depende del vínculo que tuvo desde niño. Si fue un niño que se crió en una casa donde hacía lo que quería y lo engrandecían constantemente, probablemente de adulto va a sentir que merece todo y va a querer pisotear a quien sea porque se siente grandioso, siente que lo merece y lo exterioriza. Fíjense algo, el narcisista muy difícilmente no dice, a menos que sea un narcisista encubierto, que es el víctima o la víctima, ¿ok? Que es la que necesita aprobación desde el victimismo. Es la que tú necesitas decirle, lo hiciste bien, todo está bien, tú todo lo haces bien, tú eres muy buena o muy bueno. Es ese tipo de narcisista. El narcisista comunitario, que es esa persona que a través de obras en la calle quiere esa aprobación, ¿ok? Que es el altruista, el que ayuda en la calle, el que siempre hay que decirle, lo hiciste muy bien, gracias por ayudarnos, ese tipo de persona.
y el narcisista que tiene ese aire de grandiosidad, que es el que se cree superior, ¿ok? Que es el que generalmente lo exterioriza, lo dice. Yo soy guapo, yo me merezco lo mejor, yo siempre estoy bien. Ese tipo de personas lo exterioriza muchísimo. Si ustedes se ponen a detallar a este tipo de personas, se van a dar cuenta que es muy fácil, por lo menos en ese punto, verlo. Esa es la gran diferencia. Y la empatía. Un narcisista puede sentir o puede de alguna u otra forma conectar con lo que tú estás sintiendo, pero el psicópata no, y eso se nota, la empatía en la persona. Un psicópata no tiene empatía con lo que tú estás sintiendo. Se nota en la mirada, en la forma en la que reacciona ante lo que te está pasando. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre un psicópata y un narcisista. ¿Qué pasa? Hay muchas características y muchos puntos. Por eso es que es tan difícil como decir, bueno, estas son las 8 características de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque son diferentes. ¿Ok? Hay una base, pero en ciertos puntos son diferentes. Entonces, aquí lo realmente importante es entender que pienso yo siempre, y siempre lo repito aquí, entender que más allá de saber si una persona tiene un trastorno de este tipo, es aceptar que una persona que te haga daño, narcisista o no, no merece estar en tu vida. Esa para mí es la lección más importante. Porque fíjense algo, mujeres, la mayoría de nosotras nos quedamos un buen tiempo analizando al otro, analizando por qué es así. Y cuando nosotras logramos comprender que estuvimos con una persona con trastorno de personalidad narcisista o psicopático, como nosotras sí sentimos, nosotras sí amamos genuinamente, se nos hace complicado aceptar que esa otra persona genuinamente no puede hacerlo. Porque su cerebro es distinto, porque su sistema es distinto, porque creció de una forma distinta. ¿Ok? Es importante entenderlo y es bueno que lo preguntes, saber la diferencia. ¿Ok? Pero también es importante entender que si nosotras estamos vinculadas o vinculados ante una persona que visiblemente sentimos que no son empáticos con lo que nosotras estamos viviendo, es importante comenzar a buscar ayuda. Entenderlo, informarnos, pero también buscar ayuda. ¿Por qué? Porque dentro de estos vínculos es muy complicado salir. Porque las que lo han vivido, y por favor confírmenme si alguna lo ha vivido, se da cuenta o sabe que este tipo de personas siempre alterna muchísimo el cariño con la desvalorización. Cariño, desvalorización. Constantemente, constantemente. Por esa razón la persona siempre con lo primero que se queda es con ese cariño. Yo prefiero ver lo bonito de esa persona porque como yo no quiero separarme, yo no quiero enfocarme en lo malo, a pesar de que lo sienta y lo vea, porque siento que atravesar ese dolor va a ser demasiado para mí. Entonces siempre vivimos tratando de evitar un dolor, sufriendo. Irónicamente, eso es lo que ocurre en esos vínculos. Queremos evitar sufrir mientras sufrimos. Ese es el punto que creo que es más importante dentro de todo este aprendizaje que todas estas semanas he tratado de írselos como desgranando un poquito porque, como bien les decía, hay muchos tipos de narcisismo, hay niveles. La verdad es que este es un tema bastante profundo y bastante interesante de analizar, más allá de que hayamos sido víctimas o hayamos tenido este tipo de relaciones o las estemos teniendo. Es un tema bien interesante de analizar porque hay más narcisistas y psicópatas encubiertos en nuestro entorno de lo que nosotros imaginamos, ¿ok? Si no, no habría tantas personas identificadas con este tema. Esa es la realidad. A ver, una preguntita. La persona que salgo está separado y tiene todavía el carro de él a nombre de la ex, es decir, todavía está presente en su vida. No quiero cometer el mismo error porque ya me divorcié. Bueno, esto que me estás comentando, ya me acordé, antes me habías comentado algo más.
Lo estás viendo. Creo que estás viendo claramente todo el círculo en el que te estás metiendo en este momento y lo que estás repitiendo. Repitiendo. Esa es la realidad. Repetir el mismo tipo de relación, pero con otra cara. Salí porque me enteré de esa relación paralela, llevaba meses tratando de salir. Exactamente. Y en la espera ponemos en riesgo nuestra integridad y veces nuestra propia vida. Wow, Cari, dijiste algo sumamente importante. Cuando nosotros somos buenas personas, por llamarlo de alguna forma, buenas personas es que somos empáticas, somos comprensivas, tratamos de ponernos en el lugar del otro. Muy difícilmente logramos como que poner en la mente cómo puede actuar este tipo de personas. Y siempre subestimamos, esa es la palabra, subestimamos lo que puede hacer el otro, ¿ok? Siempre creemos, no creo que llegue a tanto, no creo que vaya a hacer tanto, no creo que, y en ese no creo que hay muchas víctimas que hoy no están para contarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en ese círculo o en ese ABC en el que nosotras nos metemos y comenzamos a decir no puedo salir, se nos pueden ir años o se nos puede ir la vida. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas no solamente te daña emocionalmente, sino que puede llegar a hacer muchas otras cosas. Y cuando hay un golpe de por medio, las que lo han vivido saben perfectamente que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. A mí cuando llegan mujeres a decirme, ya hubo un golpe, quiero recuperar la relación, definitivamente yo no accedo porque yo sé que una relación no se recupera luego de un golpe. No se recupera luego de empujones, que también están muy normalizados. Fue un empujón porque se salió de control. Es violencia. Tenemos que llamar a las cosas como son, con el nombre que tienen. Violencia. Violencia física. Una persona que respeta, así esté molesto o molesta, no hace eso. No te toca. Entonces, si nosotros la permitimos, ya saben lo que puede venir luego. Y ustedes lo ven. Ustedes tienen redes sociales, ustedes tienen acceso a información en noticias diarias. Diariamente nosotras vemos casos de feminicidio en el mundo entero. Y lo primero que ustedes ven, si ustedes se ponen a indagar, si se dan cuenta y comienzan a ver los comentarios y comienzan a ver las declaraciones de familiares, siempre es la misma declaración. Yo nunca me imaginé que él iba a hacer algo así, él era un hombre tranquilo o ella era una mujer tranquila, porque también ocurre del otro lado. Entonces, veamos cómo toda la información nos indica que hay ciertos patrones que tenemos que tomar en cuenta, hay ciertos patrones que tenemos que decir, epa, ya va, esto no está bien. Y si estamos dentro, mire, fíjense algo, yo creo que el punto número 1, luego de que estás dentro de una relación, que no está bien es sentir miedo. Miedo para algo, miedo para hacer cualquier cosa, miedo de no atender la llamada a tiempo, miedo de no contestar la videollamada porque siento que voy a tener un problema. Bandera roja. ¿Por qué yo habría de sentir miedo en una relación? ¿Por qué yo habría de sentir miedo de no contestar la llamada en ese momento? ¿Por qué yo tengo que sentir miedo o culpa por no estar disponible 24/7 ante una persona? Hay mucho que evaluar. Y si yo accedo, ¿qué tengo que ver yo? ¿Qué tengo que sanar yo que me está convirtiendo en una persona que no quiero? O que está normalizando este vínculo que yo sé que tarde o temprano me va a destruir de alguna manera. De alguna manera te va a destruir porque son años perdidos allí. Son años perdidos allí. Entonces, por eso es bueno entender, ¿no? Comenzar como a reflexionar por qué lo permitimos. Le mentí a mi esposo, le dije que no iba a una fiesta y sí lo hice y se enteró y ahora no logra perdonarme. Dice que abrió una herida en una relación anterior. Importante ir a terapia de pareja. Hay cosas que se pueden solucionar, hay cosas que se pueden hablar y creo que lo más importante es que se pueden hacer a tiempo, ¿ok? Cuando una relación realmente se quiere rescatar y sabemos que se puede.
que se puede hacer. Son ciertas, son ciertas grietas, ciertas cositas que comenzamos a hacer o nos hacen y que tal vez no les prestamos atención y cuando venimos a ver, ya ha pasado muchísimo tiempo y decimos, ¿por qué no lo hice antes tal vez? Entonces, sería bueno tomarlo en cuenta a tiempo para recuperar. Me siento útil y más no valorada por mi pareja, siento eso. Ok, habría que ver por qué no te sientes valorada, porque principalmente el valor que nosotras nos podemos dar tiene que venir principalmente de lo que hacemos por nosotras. Habría que ver de qué forma te has vinculado con esa persona y por qué sientes eso. Me explico, es mucho más profundo de lo que aparentemente, o como aparentemente lo expones. Un empujón, una cachetada que me fui del país con mi hijo que va, gracias a Dios, ya hace 3 años. Así mismo es Mayer. Mayer. Ok, ahora sí entendí, Mayer. Así es, hay que correr literalmente, un empujón, una cachetada que me fui del país con mi hijo, se va, gracias a Dios. Sí, definitivamente. Es decir, ya luego de eso no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás para nada. Un empujón, una cachetada, un grito, un show en la calle. Una persona que explota y que no puede ni siquiera contenerse en esos momentos es una persona inmadura emocionalmente, es una persona que no tiene responsabilidad afectiva. Entonces, si llegamos a ese punto y no ha pasado más nada, es bueno buscar ayuda, porque tal vez esa otra persona necesite sanar igual que tú. Recuerda que somos seres humanos. Depende. Por eso les digo que este tema del maltrato psicológico y físico tiene muchísimas aristas. Hay muchas cosas que son de evaluar, de no decir así a la ligera y no generalizar. Nunca me presentó su vínculo social, solo quería ir a un hotel transitorio cada vez que nos veíamos. Ya, lo importante, Evelina, es que ya tienes muy claro qué pasó allí. Aquí lo importante es que comiences a sanar, a buscar ayuda. Eso es lo más importante, sobre todo para que no repitas. Es más fácil repetir un vínculo tóxico que comenzar uno. Créanme cuando les digo esto. ¿Por qué? Porque estamos, toda esa programación, todo lo que nosotras tenemos aquí en nuestra mentecita y nos hizo conectar con esa persona, está allí. Aunque de alguna u otra forma nos quedemos un tiempo solitas, aunque tratemos de vincularnos desde otro punto, pero son patrones inconscientes. Y por ser inconscientes son los que hacen que elijamos una y otra vez y lo llamemos mala suerte. Cuando no es mala suerte, sino somos nosotras haciéndolo una y otra vez, ¿ok? No, que doctora es narcisista, esa no tiene remedio, esa gente no sana. Exactamente, los narcisistas no tienen la capacidad de cambiar. Por esa razón es que es importante entender con quién estamos, ¿ok? Porque se nos pueden ir años tratando de salvar una relación que no se puede salvar. Esa es la realidad y tienes toda la razón y gracias por comentarlo porque eso ayuda a que otras personas los puedan ver, a que otras personas puedan reflexionar con lo que están haciendo. Con la chica que me decía tenía 18 años allí con sus hijas, con la persona que está conociendo a alguien y ya ve todas esas red flags y que no hay que dejar pasar. Bueno, chicas, yo creo que ya culminamos este live. Ya les hablé de esas 4 tácticas psicológicas de los manipuladores. Venga de donde venga la manipulación, donde no nos sintamos bien, donde sintamos miedo de no contestar una llamada, de no sentirnos libres de ser quien somos, es una gran red flag. Porque la realidad es que somos seres humanos y merecemos estar bien, merecemos vínculos bonitos, merecemos vínculos donde nos sintamos felices, donde nos sintamos plenas, donde podamos crecer. Donde nosotras no nos sentimos así, no hay forma alguna y humana de poder crecer y proyectarse en pareja. Son años perdidos en ese tipo de relaciones, ¿ok? Así que nada, gracias a todos por estar aquí, gracias por los comentarios, gracias por las preguntitas.
Espero que este live les haya funcionado, les haya servido y les haya entregado valor a todos los que se conectaron. Para los que no estuvieron aquí, aquí se los dejo para que lo vean completico. Buenas noches a todos. Chao, 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 chao.